Bueno, Ayora, vaya concurso de cortos estamos preparando desde Beldur Barik. No sé si sabes de lo que te hablo. Hola, yo también trabajo aquí, ¿eh? Ya trabajas aquí, pero a las reuniones tampoco vienes mucho. Ah, es verdad, igual entonces no me ha quedado demasiado claro. ¿Te refieres a kultura matxista eta indarkeria sexistaren adierazpenak eraldatzeko konpromisoa hartzen duen jarrera? Bueno, puede ser. Alegia, neska mutilek ezberdintasun egoerei nola aurre egin erakusten duten jarrerak? Hau da, mikromatxismoak identifikatu eta haien inguruan hausnarketa egitea bultzatzen duen lehiaketa. Baina era komiko eta kritikoan. Te lo sabes genial, te lo sabes tan bien, pero no sé si te sabes tan bien las condiciones para participar. Ai, ba, igual no. 12 eta 17 urte bitarteko kategoria bat dagoela eta bestea dela 18 urtetik 26 urtetara. Eta parte hartzeko bakarka izen eman dezakezula edo taldeka edo aisialdi taldearekin. Eta baita ere, tira, 5 minutako iraupena izan behar duela gehienez. Kredituak barne? Pues sí que te lo sabes, sí. Pues nada, está clarísimo, no creo que haya ninguna duda. Ha quedado clarísimo. Ya, lo de la música es un lío, ¿eh? Es que no me puedo creer que nos pregunte eso, pero si son millennials todos. A ver, hay millones de páginas gratuitas donde puedes cargarte la música. Pues parece que no sabe. Mira, a ver, tienes esta, y tienes esta que es YouTube, una biblioteca gratuita. Es que ya... ¿En serio que no vas a hablarnos en todo este rato? Pues a grabar. Eta zer graba dezakezu? Ba, lip-dub, flash-mob, videoclip, performance, fotomontaje, fotonovela, zure gogoetak, poema bat, abesti bat, eta bar. Y bueno, cuando esté ya hecho, ¿qué hay que hacerlo? Pues subirlo a internet. Subirte, vas a YouTube o a Vimeo y cargas el vídeo, pones la información, el título, la descripción y te copias el link. Entras a la página de Beldur Barik, beldurbarik.org, te metes en el concurso y rellenas el formulario. Categoría en la que se participa, título del proyecto, el link, que es igual que el que hemos copiado en el YouTube, rellena los demás datos, por ejemplo, participación individual o participación en grupo. Esto hay que explicar lo que es más difícil. ¿Vas a participar sola o en grupo? Vale, ¿cuántos años tienes? 14, un poco partes más mayor. Perdón. Vale, entonces aquí te pones en el recuadro lila y te pone, tienes que rellenar nombre, edad y luego aquí te pone autorización individual. Eso es lo que tienes que clicar y ves que tus gruesos tienen que rellenar eso. Y luego estamos nosotras, que vamos a participar en grupo, porque también somos menores de edad. Y yo, por ejemplo, voy a participar con mi colegio. Entonces, si yo lo hago con el colegio, pues es muy fácil, porque el colegio se encarga. Sí, tiene que hacer una autorización colectiva. La colectiva. Que toda la chavalería puede Está ahí hacerlo y ya también. está. Colectiva se envía. Y luego estoy yo, que voy a hacer una participación con el Gazteleku. Y en ese caso el Gazteleku se encarga de recoger todas las Autorizaciones individuales y enviarlas juntas. Y ya está. Y ya está. Entonces, lo que te queda, mírame un poquito la pantalla. Dirección, población, provincia, lo rellenas todo y ¡pum! Enviar. Y ya está. Y te olvidas. Entonces, nosotros lo recibimos, que somos Beldur Barik, y te decimos si te hemos aceptado o no. Que vaya, que yo creo que sí, porque salimos nosotras, ¿no? Wow.